Bienvenidos un día más a Cantabria de cerca. El 22 de mayo se ha celebrado el Día de la Biodiversidad. Esta es una palabra con la que cada vez estamos más concienciados, es una palabra muy importante y en parte nos está calando por la labor que realizan diferentes asociaciones relacionadas con la naturaleza. Hoy vamos a hablar con una de ellas, con SEO BirdLife. Tenemos hoy a su delegado en Cantabria, Felipe González. Bienvenido a Popular Televisión. Muchas gracias. Bueno, como comenzaba esta entrevista, sí que es cierto que el medio ambiente, la naturaleza y sobre todo el cambio climático nos preocupa cada vez más. Pero ¿de verdad estamos concienciados de la importancia que tiene? ¿Vosotros cómo lo veis en vuestra relación con el público? Bueno, para nosotros es indudable que el interés existe y es creciente, y yo creo que cada vez tenemos una sociedad más concienciada de los problemas, de los retos a los que nos enfrentamos y también partícipe en las soluciones, ¿no? Y nosotros somos una entidad pues, que, entre otras cosas, pues, tenemos una base social y que ahora mismo pues, ya estamos cerca de los 21.000 socios en España y cerca de 600 en Cantabria, y donde bueno, pues mucha gente nos conoce pues, precisamente por nuestras actividades. Y de hecho, por ejemplo, a raíz de la pandemia, por ejemplo, notamos un incremento importante en la participación, en los voluntarios. La gente decía, pues hay que colaborar más, hay que hacer, digamos que esa solidaridad, ¿no?, que se generó en la pandemia, pues también se ha visto reflejado en esto que comentamos. Así que yo creo que eso es una fortaleza, ¿no? Lo que pasa que los problemas ambientales son crecientes, son cada día más grandes, y yo creo que si no se avanza a la velocidad necesaria, pues vamos a ver difícil resolución en muchos casos. Estás hablando de la sociedad, pero también hay un factor fundamental que son los gobiernos. A veces vemos un paso para adelante, otro paso para atrás. No termina de enfocarse muy bien este problema. ¿Llegaremos a tiempo, por lo menos para poder salvar el planeta? Ya no sé en qué medida. Sí, a mí no me gusta el discurso catastrofista, es decir, yo trabajo en el optimismo y yo creo que efectivamente a veces podemos caer en esta... Claro, porque el medio ambiente está lleno de malas noticias, efectivamente, pero también está lleno de buenas noticias, es decir, cada día podemos ver más gestos, más acciones, más noticias, ¿no?, positivas. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que los problemas están ahí, de que esto es un riesgo planetario y de toda la humanidad, y que el medio ambiente es una causa justa, igual que es la igualdad social o muchos otros derechos que hemos ido ganando, ¿no?, como humanidad, y que no está reñido nuestro bienestar y nuestra existencia con cuidar el medio ambiente, ¿no? Simplemente es una cuestión de conocimiento, de aplicar adecuadamente las normas y de que también todos seamos conscientes de que tenemos mucho por hacer desde el individuo, ¿no?, en este sentido. Bajando ya nuestra comunidad a Cantabria, ¿qué riqueza de biodiversidad tiene Cantabria? Porque siempre se sacan esos paisajes, las costas, las montañas, pero ¿es verdaderamente rica en biodiversidad? Pues sí, nosotros que nos estudiamos las aves, ¿no?, y las aves son, digamos, la parte más visible de esta naturaleza. Y Cantabria pues tiene una situación geográfica y unas características que la hacen única, digamos, en el panorama español y en el panorama europeo. Vivimos en una cordillera costera, es decir, donde partimos del mar, del litoral, donde tenemos estos estuarios, estos grandes humedales como las marismas de Santoña, la bahía de Santander, que son fundamentales para las aves migratorias acuáticas, y luego vamos hacia el interior por una serie de ríos y llegamos hasta los 2.000 metros, ¿no?, que nos encontramos en las cumbres de picos de Europa, donde ahí nos encontramos aves propias de las zonas más árticas, ¿no?, de manera que en una franja de apenas 70 kilómetros pues encontramos muchísima diversidad de hábitats y mucha diversidad de especies, ¿no? Y es un patrimonio que ha conformado nuestro paisaje y realmente pues es un elemento que ya pues bueno, cuenta en muchos casos con figuras de protección, pero además también cada vez forma parte realmente del atractivo, por ejemplo, para el turismo, es decir, ¿no?, la gente ya no solo viene a las playas, la gente lo que viene es a andar, a hacer senderismo, a correr, a hacer ciclismo, es decir, que realmente nuestro paisaje y nuestra naturaleza pues también en ese sentido nos aportan muchos beneficios económicos, ¿no?, aparte de lo que son beneficios intangibles, que es el hecho de que, como demuestran todos los estudios científicos, pues la naturaleza nos da salud, nos provee de una serie de servicios que son fundamentales para sostener la vida. Salud física y también salud mental muchas veces. Salir a la naturaleza es algo muy positivo para la mente, para despejar la mente. Está perfectamente descrito por la ciencia, sí, los beneficios que para la salud mental tiene el contacto con la naturaleza. Nos relaja, nos rebaja las pulsaciones, nos libera del estrés. A los niños les mejora la capacidad de aprendizaje
y realmente en muchos sitios ya recomiendan los médicos: haga usted senderismo, salga a la montaña, ¿no? Nos oxigenamos, es decir, que por eso también en Cantabria tenemos este lujo, ¿no?, de tener naturaleza muy cercana, ¿no? En cuanto salimos un poco de nuestras ciudades, nuestros pueblos, estamos en contacto con la naturaleza. Bueno, SEO BirdLife estudia la biodiversidad, pero a través de las aves. ¿Tan indicativas son de la riqueza de la naturaleza? Sí, y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen muchos estudios científicos y la propia Unión Europea. Entre sus indicadores de medio ambiente, uno es la situación de las aves, en este caso las vinculadas a los medios agrarios. Y de hecho, pues nosotros que nos dedicamos a hacer ciencia ciudadana, a estudiar las aves a través de nuestros colaboradores, todos los años salimos al campo a ver qué aves nos encontramos en el campo, en los campos agrícolas. Y de esta manera sacamos unos índices que para la Unión Europea son los que marcan la política agraria comunitaria, es decir, desgraciadamente en los países europeos venimos detectando un declive de estas aves más comunes, por ejemplo, los gorriones, las golondrinas, estas aves más conocidas. ¿Y qué pasa? Que eso tiene que ver con cómo hacemos la actividad agraria, ¿no? Pues la intensificación, el uso de pesticidas, etcétera, todo eso repercute. Y la Unión Europea ha tomado nota de ese dato y en la nueva política agraria comunitaria, que está a punto de comenzar, incluye un paquete importante de medidas que tienen que tomar los ganaderos y agricultores para, digamos, favorecer al medio ambiente. O sea que son muy importantes, como están en lo alto de la cadena trófica, se alimentan pues, de insectos en su mayoría, pues todo lo que pasa por debajo, las aves lo detectan. O sea que vosotros medís la cantidad de aves a través de los avistamientos que realizáis en diferentes puntos. Tenemos una parte fundamental del trabajo de la SEO, es el seguimiento de aves, y se hace a través de diferentes programas, todos, digamos, diseñados por técnicos especialistas, y entonces en los que nuestros colaboradores participan de manera voluntaria. Además ya pues con todas las tecnologías ya todos los datos se van metiendo a través de aplicaciones, y entonces bueno, hay uno en concreto que se llama el programa SACRE, que se hace ahora mismo en primavera, en la que cada colaborador hace un recorrido de unos 8 kilómetros, y en esos anota todas las aves que va viendo en ese recorrido y lo relaciona además pues con el hábitat o si ha habido una transformación. En Cantabria participan cerca de 30 colaboradores en este programa y en España son casi 1000, ¿no? Y entonces todos los años se toman esos datos y eso nos da una imagen de cómo van estas aves comunes, ¿vale? Es decir, las que he comentado antes, los estorninos, los mirlos, los petirrojos, ¿no? Las golondrinas, que son un poco estas aves que menos visibles, ¿no? ¿Es posible saber cuántas especies hay en Cantabria o esto varía tanto que es imposible tener una certeza de las especies de la comunidad? No, sabemos, porque además acabamos de publicar el Atlas de las Aves Reproductoras de España, en el que nosotros aquí desde la Delegación de Cantabria de SEO hemos precisamente coordinado el trabajo de prospección de todo el territorio de Cantabria. Entonces y además publicamos hace un par de años, editamos un gran póster de las aves de Cantabria, y entonces pues la cifra de las aves que se reproducen en Cantabria es de 157, ¿vale? Pero luego estas son las aves que, digamos, se ven en primavera, luego hay que sumarle las especies que se ven durante los pasos migratorios, hay uno durante el final del verano y principio del otoño, hay otro en primavera, y luego lo que es la invernada. En invierno somos receptores de muchas aves que vienen a pasar el invierno a nuestras costas, con lo cual a lo largo del año, y efectivamente es una cifra variable porque no todos los años se registran las mismas especies, pero puedes llegar a acumular unas 200 especies diferentes de aves. Buah, un número bastante importante. Sí. Y aparte de estas, las comunes que me comentabas, ¿tenemos especies exóticas, especies raras? ¿O Sí. más o menos vienen a ser las mismas? No, bueno, hay unas aves que son, digamos, las más previsibles, que siempre están, pero luego tenemos lo que se llaman las rarezas, ¿no? Y de hecho, pues digamos, la ornitología o la observación de aves también tiene una parte así más deportiva, ¿no? De cazar estas aves raras, ¿no? Y entonces, no sé si recordáis, pues este invierno hemos tenido la presencia, la primera vez que se veía un búho nival, que es un búho de las nieves, que sale en la película de Harry Potter, que es un ave del Ártico y que arribaron a las costas de Cantabria 3 ejemplares, ¿no? Y esto, bueno, por ejemplo, pues atrajo a cientos de ornitólogos que vinieron durante el invierno a verlos, ¿no? Se vio en la localidad de Santoña, otros se vio en Asturias,
y realmente, pues bueno, son estas aves realmente sorprendentes y que solo se ven una vez en la vida, por así decirlo, ¿no? Y entonces, bueno, también es un poco lo que a los ornitólogos pues nos gusta, ¿no? Y nos motiva, ¿no? También a veces a cazar esas rarezas. Lo que os vemos también que estáis tecnológicamente muy avanzados con esas cámaras web, las hay en todo el país, para conocer diferentes puntos donde están las aves. Hay un canal de YouTube que de hecho le he visto cuando estaba preparando la entrevista y hay emisiones en directo de algunos puntos 24 horas al día que la gente puede seguir la evolución de la biodiversidad y de los comportamientos. Sí, las webcam de aves pues son, digamos, han tenido también un furor importante en los últimos años y las sigue mucha gente. Entonces tenemos, digamos, son cámaras que se colocan en nidos de diferentes especies, tenemos de cigüeña, tenemos del buitre negro, tenemos una de lechuzas, es decir, la lista es muy grande y se pueden ver. Y aquí en Cantabria, ya desde hace 4 años, tenemos una situada en Astillero, en la que es la plataforma donde nidifica una especie que solo nidifica aquí en Cantabria, que es el charrán común, ¿no? Que es una golondrina de mar, y entonces esta va a comenzar su emisión el lunes, ¿vale? Porque estos se empiezan a crear más tarde, y ahí podemos ver en directo desde las marismas negras de Astillero pues las evoluciones de esta pareja de charranes, cómo salen los pollitos y cómo les van dando de comer, y bueno, es un rato entretenido y muy didáctico, y bueno, y la verdad que pues realmente es fascinante, ¿no? Poder contemplar a las aves, además sin molestarlas, y bueno, y además que tenemos esta de Cantabria que... Es adictivo, porque estoy viendo los estorninos, son los polluelos que acaban de ver ustedes en imágenes, que son los polluelos, cómo les cuida la madre. La verdad que te quedas como tonto ahí viendo horas y horas cómo les van cuidando, los diferentes comportamientos, cómo cazan las aves, cómo les traen para comer. Es adictivo totalmente. Bueno, cambiando de tema, el 14 de mayo se celebró el Día Mundial de las Aves Migratorias. En este tema está muy relacionado con el problema de las ciudades, con esa contaminación que a veces parece que queda un poco más escondida, la contaminación lumínica. No sé en nuestra comunidad autónoma hasta qué punto esto es un problema o es más de las grandes ciudades. Sí, bueno, sobre todo este es un problema donde se está viendo en grandes ciudades y donde se ha descrito mucho, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, que tiene esos rascacielos con esas cristaleras, ¿no? Porque que es un poco lo que les pasa a las aves, son esos obstáculos que se encuentran, ¿no? Particularizándolo en Cantabria, ¿qué es lo que detectamos? Por ejemplo, pues sí que tenemos problemas de colisión con cristaleras, ¿no? Por ejemplo, pues en la arquitectura moderna pues tira mucho de grandes cristaleras, y esos pues en muchos sitios son un problema, ¿no? Porque reflejan bien la naturaleza que tienen cerca, y las aves muchas veces migran por la noche y se chocan, ¿no? Y de hecho tenemos varios puntos negros detectados, algunos sobre los que hemos podido actuar, como unos cuantos en el campus de la Universidad de Cantabria y en algún otro sitio. Y luego también otro nuevo obstáculo que se encuentra en las aves migratorias y que también pues nos preocupa mucho, y es un tema en el que trabaja SEO intensamente, son por ejemplo las energías renovables y particularmente los parques eólicos, ¿no? Los molinos. Los grandes molinos. Entonces, para nosotros es crítico que la ubicación de un parque eólico tenga en cuenta que no se pongan en un corredor migratorio, ¿no? Entonces, por eso insistimos mucho en esa planificación, insistimos mucho en que se hagan bien esos estudios previos, porque si se colocan en los oculares adecuados, pues no tienen ningún tipo de inconveniente para las aves. ¿Y en Cantabria el proyecto que hay de plan eólico respeta este tipo de corredores para las aves? El último mapa, ¿no? que ha presentado el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, es un mapa que además ha sido largamente reclamado, ¿no? Como elemento de planificación, y para nosotros a grandes rasgos refleja esa necesidad de asegurar que las aves no se van a ver afectados. Ahora hay algunos detalles que seguramente comentaremos en el proceso de participación que va a haber ahora, pero sin duda yo creo que es un paso adelante en algo que es fundamental, que es atajar los dos problemas tan graves que tenemos en medio ambiente. Uno, el cambio climático, con el impulso a las energías renovables, que es ya irrenunciable, y luego también frenar la pérdida de biodiversidad, con lo cual es importante equilibrar adecuadamente pues, lo que es el impulso a las renovables. Bueno, las ciudades también tienen otra política con las aves, que es el control de los nidos. Lo hemos visto en Santander con las palomas, con las gaviotas. Dos cuestiones sobre esto. La primera, ¿esto es humanitario o es una medida que atenta contra las aves? Y la segunda, si de verdad es eficaz y si es necesario para evitar que proliferen excesivamente.
Bueno, pues mira, este es un tema que es precisamente con el primer tema con el que trabajamos en el Ayuntamiento de Santander en el año 2004, precisamente por ese problema que había con las gaviotas que criaban en las azoteas de Santander. Entonces, lo que se está haciendo ahora responde a un estudio que se hizo en su momento en el que caracterizamos la población de gaviotas, la población de palomas, incluso hicimos un mapa de todas las aves de Santander, ¿no? Para, digamos, situar el problema. Entonces, en el caso de las gaviotas, la técnica que se utiliza es la retirada de los huevos, ¿vale? Es decir, no se sacrifican ni pollos ni nada, simplemente se retiran los huevos y de esa manera las aves, las gaviotas, pues no crecen más, ¿no? Esto lo que ha conseguido, digamos, es frenar la expansión de las gaviotas dentro de la ciudad, porque paradójicamente la gaviota patiamarilla, que es la que cría en nuestra ciudad, siempre ha estado presente, porque las gaviotas son consustanciales a los puertos y demás, pero de alguna manera desde hace unas décadas se han decidido instalar en las ciudades y han abandonado, por ejemplo, sus lugares naturales, que en este caso pues sería la isla de Mouro u otros islotes, ¿no? Y es una especie que está en declive en general, ¿no? Porque antes se alimentaba muchos descartes, vertederos al aire libre y tal, entonces ahora están metidos en las ciudades. Entonces el programa que se lleva desde el Ayuntamiento de Santander, digamos que lo que busca es que el problema no vaya más, porque es verdad que las gaviotas, digamos, dentro de las azoteas son ruidosas, a veces son agresivas y tal, entonces no conviene que estén dentro de la ciudad, y entonces, bueno, es una solución, digamos, de consenso que nosotros consideramos que es la menos lesiva y que cumple además un poco con lo que establecen también las normas de protección animal, que es importante tenerlas en cuenta. Es un programa que lleváis con el Ayuntamiento, pero no es el único programa. Cuéntanos, porque vais a comenzar en muy breve otro programa nuevo relacionado con la naturaleza, con el Ayuntamiento de Santander. Pues sí, acaba de salir anunciado este fin de semana que hemos recibido la notificación de que Santander ha recibido el proyecto Santander Capital Natural, que presentó a las candidaturas de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica para naturalizar ciudades. Una convocatoria única, que es la primera vez que sale, y en la que el objetivo pues es naturalizar las ciudades, y obviamente Santander, que tiene una trayectoria importante en esta materia, en la que hemos nosotros colaborado a diversas campañas, pues era inexcusable que no se presentara. Entonces hemos preparado una candidatura muy potente junto con la Universidad de Cantabria, con AMICA, la Fundación para el Clima y tanto el Departamento de Urbanismo como el Departamento de Medio Ambiente de Santander, y pues hemos recibido esa notificación. ¿Qué va a suponer? Pues es un trabajo para hacer en varios frentes. Tiene una parte de planificación, hay que hacer una estrategia de biodiversidad nueva, hay que hacer un inventario, por ejemplo, de árboles, hay que hacer una ordenanza también de parques y jardines, hay que trabajar también en la adecuación para el cambio climático, y luego tiene muchas acciones, que también son a nosotros lo que nos gusta. Tenemos un plan de restauración de áreas degradadas con eliminación de importantes manchas de plumero, que hay en Santander todavía es bastante importante. Hay una parte de naturalizar las escuelas, para que los centros escolares de Santander pues puedan reverdecer sus patios, ¿no? Hay una dominancia del hormigón. Hay una parte de gestión de los espacios verdes también vinculados a la biodiversidad, con plantación de árboles, cajas nido, charcas, etcétera. Y luego también crear bosques urbanos, ¿no? Fomentar estos bosques con la plantación de más de 25.000 árboles. Pues muchas medidas concretas que vais a llevar. Sí, este plan nos va a dar para hablar durante mucho tiempo. Te traslado, Felipe, una pregunta de mi compañero Arturo Luque, que está muy interesado. ¿Ha cambiado la población de aves con el COVID? No hemos visto. Lo que tuvo en la pandemia y el confinamiento fue este efecto que permitió ver en vivo y en directo lo que es un experimento de qué pasaría si la gente desapareciese del planeta, y en la que lo que hemos descubierto es que las aves, como todos los seres vivos, o como toda la fauna, están muy pendientes de las actividades humanas, ¿no? Y en cuanto detectaron que estábamos ahí encerrados en casa, pues tomaron posesión de nuestros entornos, y fue realmente llamativo ese efecto, ¿no? Y bueno, pues mucha gente además, insisto, mucha gente descubrió los pájaros, por ejemplo, y nosotros, que estábamos muy preocupados al principio de la pandemia, pues con todas las consecuencias que podía tener, pues los socios, tal, pues resulta que tuvimos un boom de interés por las aves. Empezamos a hacer talleres online de identificar aves desde el balcón de casa,
y efectivamente pasábamos mucho tiempo mirando al balcón, había mucho menos ruido en las ciudades y podíamos escuchar, como era primavera, el canto de los pájaros. Y eso yo creo que también nos ayudó a conectar con la naturaleza. Y luego con la desescalada, ¿no? y lo que ya fue otra vez el salir a tal, pues yo creo que en la naturaleza todos nos sentíamos más seguros, y yo creo que eso también pues ha tenido una repercusión positiva. Desde luego, entonces algo sí, lo que pasa que una vez que volvemos a salir a la calle ya las volvemos a echar. Eso sí. Bueno, Felipe, os han dado un premio recientemente dentro de la Red Natura, de la que vosotros formáis parte aquí. ¿A qué ha venido este premio? Porque desde luego os hemos visto muy orgullosos de él. Pues sí, hombre, ha sido el premio de Natura 2000 a proyectos singulares que se hacen especialmente en la Red de Espacios Naturales Europeos, que hemos ido a Bruselas a recoger, y que es un premio al proyecto Life Stop Cortadere, que es el proyecto de lucha contra plumeros en el que participamos una alianza de entidades ambientales como SEO y organizaciones sociales como AMIC, Campos el Cerca, con el apoyo fundamental del Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Medio Ambiente, y que bueno, pues tiene esta doble característica. Por un lado, estamos luchando contra una especie invasora muy conocida en Cantabria y muy problemática, pero además lo estamos haciendo de la mano de entidades sociales donde el trabajo que se está haciendo en el día a día pues lo realizan gente con discapacidad. Y esto yo creo que era una cosa que nosotros queríamos destacar, queríamos que se viese, y en este premio que nos dan, que éramos finalistas, digamos, entre más de 120 proyectos que se presentaron, pues fuimos ahí a recibirlo, y el jurado además destacó precisamente por unanimidad el proyecto, dijo que les había llegado al corazón el hecho, y era novedoso. Es decir, realmente para mí lo más importante también es que se vea que en Cantabria, pues pese a que somos una pequeña región europea, pero hacemos cosas que yo creo que de las que sentirse orgulloso y que son únicas, porque es un proyecto que se ha destacado, y yo creo que además hacemos estas dos cosas que son fundamentales, que es juntar la gente y la naturaleza, ¿no? Y en eso, pues mira, el que también la gente con discapacidad tenga una oportunidad, pues yo creo que eso es una cosa para la que sentirnos muy, muy orgullosos. Es el plumero de la Pampa, ¿verdad? Esta especie tan famosa dentro de las especies invasoras. ¿Es posible llegar a tenerlo muy controlado? Erradicarlo, entiendo que no se puede erradicar una planta de este estilo, pero tenerlo controlado y que no afecte a la biodiversidad de la comunidad. Sí, se puede, y de hecho se está haciendo, y ya es una especie que, digamos, pues ya lleva entre nosotros muchos años. Pero yo creo que ya hemos sentado las bases para que el problema, como decíamos cuando presentamos el proyecto Life Stop Cortadere, pase de ser incontrolable a controlable, ¿no? Y entonces, en este proyecto Life Stop Cortadere, que financia la Comisión Europea, es una fase ha sido 4 años, que se termina este año, en el que el objetivo fundamental era controlar la expansión y luego eliminarlo de los espacios de la Red Natura 2000 costero, que es donde, digamos, la joya de la corona. Sí. Y este objetivo, de momento, lo hemos conseguido, y hemos frenado la expansión porque tenemos una parte del proyecto, es una cosa que se llama la red de alerta temprana, en la que los ciudadanos nos avisan de dónde están esos plumeros pioneros, colonizadores, que se van moviendo por las carreteras hacia las zonas de interior, ¿no? Digamos que el plumero está como muy concentrado en las zonas costeras, en las zonas más humanizadas, pero a medida que te vas introduciendo en la región, pues se va haciendo más raro. Entonces, eso nos ha permitido, por ejemplo, detectar 1.400 puntos donde aparece este pequeño plumero, que es muy fácil ir allí y quitarlo, y que de esa manera te aseguras que esa zona no va a sufrir contaminación. Y eso, por ejemplo, pues ha permitido que ahora el plumero, digamos, esté más contenido. Es verdad que este LIFE es una fase, es la primera fase dentro de varias fases que tiene que tener la lucha contra los plumeros, pero yo creo que Cantabria en esto está dando una lección, porque el problema del plumero ya no solo es de Cantabria, es de toda la cornisa cantábrica, y de hecho trabajamos con todas las comunidades autónomas del norte de España, Portugal y Francia, ¿no? Y entonces, digamos que nosotros estamos siendo el ejemplo de cómo eliminar plumeros. En Cantabria ya hemos trabajado y hay sitios que son ahora mismo muy visibles, y si alguien quiere ver lo que eran zonas llenas de plumeros y donde ahora no hay plumeros, pues se puede dar un paseo, por ejemplo, por las canteras de Cuchilla, en Miengo, donde se ha trabajado y donde el trabajo de mantenimiento lo hacen burros y caballos que están ahí, y eso hemos encontrado que es una herramienta
Puede pasarse por astillero, donde hay en las instalaciones, por ejemplo, de Astander, que tenían un enorme plumeral, pues ahora es una nueva zona natural. Lo mismo puede pasarse aquí en Santander, por donde están las antenas de Radio Televisión Española, en Rostrío, que también era un enorme plumeral y ahora es una enorme pradera que también maneja un rebaño de oveja carranzana. Y lo mismo en la ría de Solía, que también trabajamos con Viesgo, donde hemos limpiado también todo lo que son el entorno de la estación y lo que es la parte debajo de los cables. Que también es otra cosa del proyecto que también me gustaría destacar, la participación de industrias, ¿vale? Es decir, en las canteras de Cuchilla está colaborando Solvay, en Astander trabaja obviamente en los astilleros y Viesgo, es decir, que son también una manera en la que las industrias también pueden hacer cosas por la biodiversidad. Bueno, Felipe, para despedirnos, que ya casi no nos queda tiempo, me gustaría conocer vuestra opinión como asociación relacionada con la naturaleza sobre una polémica que tenemos en Cantabria, que es la caza del lobo. Porque llevamos más de un año con este tema encima de la mesa. ¿Se debería permitir cazar? ¿Se debería permitir prohibir? ¿Hay que buscar un equilibrio? ¿Qué opináis vosotros? Bueno, nosotros como entidad conservacionista estamos de acuerdo con la inclusión del lobo en esta categoría, ¿no? Es decir, creemos que esa es la categoría que le corresponde, pero es verdad que la gestión de las poblaciones de lobo tiene que hacerse mediante planes que de alguna manera consigan algo que es muy difícil, que es consensuar, ¿no? Digamos, o equilibrar lo que es la conservación de una especie con el mantenimiento de una actividad que para nosotros es fundamental, como es la ganadería de montaña, que es muy interesante y muy importante para mantener la biodiversidad. Yo creo que ha habido cierta precipitación en esta categorización, porque no se ha pensado en el día después. Entonces ahora, digamos, hay una especie de impasse en el que los gobiernos autonómicos pues no tienen ahora los mecanismos para poder, digamos, hacer el día después, ¿no?, de aplicar esta norma. Y entonces, pues bueno, pues hay un conflicto importante, ¿no?, que nosotros creemos que se tiene que resolver. Nosotros no somos una organización que trabajamos en el tema del lobo, digamos, aquí más o menos estoy expresando un poco mis opiniones personales como conservacionista, pero tiene que, digamos, la solución solo pasa por ese diálogo y por también no mantener posiciones antagónicas de protección estricta del lobo o caza indiscriminada, ¿no? Digamos que hay un equilibrio, la ley lo permite, solamente que se tiene que articular a través de una serie de planes, eso sí, que tienen que estar basados en el conocimiento científico, es decir, que también eso va a exigir pues trabajar mucho más el tema de conocer mejor cómo se comportan los lobos, ¿no? Y de manera que si se hace un control, que se haga un control inteligente, ¿no? Es decir, no solo abatir lobos por abatir, sino que realmente se vaya al control de aquellos ejemplares que realmente están causando daños. Bueno, pues como no pides nada, que es lograr un acuerdo entre todos, y eso sí que es una petición muy importante. Con este mensaje nos vamos a despedir. Muchas gracias, Felipe, por haber estado ahí con nosotros en Popular Televisión. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve el próximo martes, como siempre a partir de las 10 de la noche. En este caso, el próximo martes hablaremos de la importancia que es ser feliz en el trabajo. No se lo pierdan.